Mi nombre es Isabella, tengo 30 años y soy ingeniera de software en una empresa tecnológica en Austin, Texas. Cuando decidí comprar mi primera casa el año pasado, nunca imaginé que me pondría en la posición de ser tanto hija como casera de mis padres. Mis padres, Patrick de 62 años y Joanne de 59, son maestros jubilados que pasaron casi toda su vida en los suburbios de El Paso, pero después de jubilarse dijeron que querían un cambio de ritmo, vivir más cerca de mí y disfrutar de la energía de la ciudad. Pensé, ¿por qué no? Con un ingreso anual de más de $140,000, podía manejarlo y honestamente, me trajo tranquilidad saber que mis padres no tendrían que preocuparse por el alquiler o las facturas en su vejez. Soy hija única, ellos se sacrificaron tanto por mí, ahora era mi turno de retribuir. Así que compré una casa de 3 habitaciones en el vecindario de South Congress, no una mansión, pero lo suficientemente espaciosa, con un pequeño patio trasero y una sala de estar lo suficientemente grande para las cenas familiares. El dormitorio principal era mío, por supuesto, yo era la que cubría toda la hipoteca, los servicios públicos, internet, comestibles, servicios de limpieza, básicamente todo. Convertí la segunda habitación en una oficina en casa, ya que trabajo de forma remota aproximadamente el 80% del tiempo. Necesitaba un espacio tranquilo y ordenado donde pudiera concentrarme. Lo equipé con 2 monitores grandes, una silla ergonómica, una lámpara de escritorio suave y una pequeña estantería con algunos textos de aprendizaje automático, un pequeño rincón de paz en mi mundo ajetreado. La tercera habitación era la habitación de invitados, con una cama plegable, una lámpara de noche y un armario de madera. A veces parientes lejanos se quedaban allí, la mayor parte del tiempo simplemente estaba tranquilamente esperando para cumplir su propósito. Al principio todo estuvo bien, teníamos una rutina bastante tranquila. Yo trabajaba y pagaba todo, mis padres se despertaban temprano, cuidaban las plantas, veían películas viejas o ocasionalmente horneaban. No se sentía como una carga, honestamente estaba feliz. Pensé que estaba creando una vida familiar adulta y saludable donde todos se respetaban y se preocupaban el uno por el otro, hasta que las pequeñas cosas comenzaron a aparecer, pero llegaré a eso más tarde. Todavía recuerdo lo que dijo papá el primer día que se mudaron: cariño, este lugar se siente como si nos estuviéramos quedando en un hotel de lujo. Me reí en ese entonces, pensé que era un cumplido. No tenía idea de que unos meses después esos invitados comenzarían a pensar que eran los dueños. Todo comenzó un domingo por la tarde. Estaba leyendo en mi oficina en casa cuando mi mamá llamó a la puerta con una taza de té de manzanilla, como siempre lo hacía. Cariño, hay algo de lo que me gustaría hablar. Dejé el libro y la miré. Había algo en su expresión, no exactamente preocupada, pero tampoco su tono ligero habitual. Tu hermana Ashley, ¿recuerdas? Ella y su esposo están teniendo algunos problemas en Denver. La empresa de Mark, el esposo de ella, ha tenido algunos despidos y ella tiene 5 meses de embarazo. Asentí. Sabía que Ashley estaba embarazada desde hacía unas semanas, pero esta era la primera vez que alguien mencionaba que podrían venir a Austin. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con eso?, pregunté un poco tensa. Estaba pensando que tal vez podrían quedarse aquí por un tiempo, solo unos meses, hasta que Mark encuentre otro trabajo. Apreté la taza de té un poco más fuerte, mi corazón dio un vuelco. ¿Dónde exactamente estabas pensando que se quedarían? Bueno, probablemente en la habitación de invitados, mamá sonrió nerviosamente. O si no te importaría reorganizar un poco. Tragué saliva. Mamá, esta es mi casa y algo tan importante deberías habérmelo preguntado primero. Hizo una pausa por un momento. Solo pensé que somos familia, ¿lo entiendes, verdad? No respondí de inmediato, mi pecho se apretó con un remolino de emociones, simpatía, frustración y una creciente inquietud silenciosa. 2 días después, llegué a casa del trabajo y me congelé tan pronto como abrí la puerta. Ashley y Mark habían llegado, sin previo aviso, sin esperar mi aprobación. Su equipaje estaba apilado justo en la entrada, una carriola nueva para bebés estaba en medio de la sala de estar. Mark estaba tumbado en el sofá con una bolsa de papas fritas y Ashley estaba charlando alegremente con mi mamá en la cocina como si hubieran estado viviendo allí durante semanas. Me quedé allí por unos segundos tratando de mantener la calma. Mi mamá se giró y dijo alegremente: ¿Llegaste a casa? Ashley acaba de llegar esta mañana, iba a decírtelo esta noche. Forcé una sonrisa pero no dije nada.
Caminé directamente a mi habitación, cerré la puerta detrás de mí y sentí como si alguien hubiera entrado a mi casa sin llave. Desde ese día, la atmósfera en la casa cambió drásticamente. Mark comenzó a apoderarse del televisor de la sala de estar y Ashley a menudo se sentaba en la cocina haciendo videollamadas a sus amigas, con el altavoz a todo volumen por toda la casa. Cada vez que entraba a la cocina, el refrigerador parecía haber sido saqueado, la comida que había comprado la noche anterior había desaparecido por completo. Intenté hablarlo con mi mamá con cuidado. Mamá, creo que Mark y Ashley deberían ayudar con los gastos de comestibles, no puedo seguir cubriendo todo. Ella respondió con una frase que se me atragantó: están pasando por un momento difícil y no es como si estuvieras teniendo dificultades, Isabella. Por primera vez en meses, vi claramente la línea entre ayudar y ser aprovechada. El sábado por la noche, justo cuando me estaba preparando para acostarme, llamaron a mi puerta. Era Ashley. ¿Todavía estás despierta? Quería preguntarte algo. Abrí la puerta un poco sorprendida. Ella estaba allí de pie, con ambas manos apoyadas suavemente sobre su vientre embarazado, sus ojos vacilantes. Sé que esta es tu casa, pero ¿estarías dispuesta a dejarnos a mí y a Mark el dormitorio principal por un tiempo? Podrías dormir en la oficina por ahora. El bebé llegará pronto y realmente necesitamos el espacio. Me quedé en silencio, cada palabra que salía de su boca se sentía como agua helada derramándose por mi espalda. Esa habitación era el único lugar donde podía encontrar paz y ahora la querían. Respiré hondo. Ashley, creo que estás cruzando una línea. Pensé que después de esa conversación Ashley entendería que los límites no eran opcionales en esta casa, pero fui ingenua. Durante los días siguientes, en lugar de retroceder o ser más considerada, comenzó a plantar pequeños comentarios, mitad bromas, mitad indirectas, pero lo suficientemente fuertes como para saber que no eran accidentales. Tu dormitorio principal es realmente espacioso, incluso con una cuna no se sentiría apretado, ¿eh? O una vez mientras cenábamos todos juntos, dijo casualmente, esa bañera grande en tu habitación sería perfecta para bañar al bebé, la habitación de invitados simplemente no recibe suficiente luz solar. Miré a mi mamá con la esperanza de que interviniera o dijera algo, pero no lo hizo. Simplemente sonrió, agregó algunas verduras al plato de Ashley y cambió de tema. Sentía que estaba viviendo en una obra de teatro donde los otros tres ya tenían sus líneas, y yo era la única que no tenía un guión. El lunes siguiente tuve que estar fuera todo el día para una reunión con un cliente. Por lo general trabajo desde casa, pero ese día tenía una gran presentación, así que salí temprano. Todo en mi habitación todavía estaba en su lugar. Cerré la puerta con llave como siempre lo hacía, pero con las prisas olvidé deslizar el cerrojo adicional desde adentro. Llegué a casa alrededor de las 6 de la tarde e inmediatamente sentí algo extraño. Las luces del pasillo estaban tenues, el televisor estaba encendido en la sala de estar, pero más silencioso de lo habitual. Mientras subía las escaleras, me congelé a mitad de camino. Una de mis pequeñas cómodas estaba en el pasillo. Mi corazón dio un vuelco, mi pulso latió con fuerza mientras corría hacia la puerta de mi habitación. Mi mano tembló cuando agarré el pomo. No estaba cerrada con llave. La empujé para abrirla y me congelé. Toda mi ropa de cama había desaparecido, una cuna para recién nacidos estaba en medio de la habitación y en la pared había algunas fotos de ultrasonido pegadas con cinta adhesiva. Mi tocador había sido empujado a la esquina, las puertas del armario estaban abiertas de par en par y la mayoría de mi ropa ya no estaba en las perchas. Ashley estaba sentada allí en mi cama, no en la cama que era mía, doblando toallas para bebés. Levantó la vista hacia mí con una expresión tranquila, no de sorpresa, no de culpa. Oh, hola, volviste. Estaba terminando. Me quedé congelada, mi garganta estaba seca. ¿Qué está pasando aquí? Oh, pensé que mamá te lo había dicho. Dijo que podíamos mudarnos a esta habitación, simplemente facilita las cosas con el bebé. Puedes usar tu oficina. Apenas podía hablar. Me di la vuelta y salí corriendo de la habitación, dirigiéndome directamente hacia abajo para encontrar a mamá. Estaba en la cocina revolviendo sopa como si nada inusual hubiera sucedido. Mamá, dije manteniendo mi voz firme, dejaste que Ashley entrara a mi habitación sin preguntarme. Se estremeció un poco y luego rápidamente dejó la cuchara. Tenía la intención de decírtelo, pero estabas ocupada hoy.
Pensé que ya que tienes la oficina y Ashley está embarazada, necesitaban más el espacio. Apreté los puños, la sorpresa se estaba convirtiendo rápidamente en ira. Sabes que esta es mi casa, sabes que cada dólar gastado aquí vino de mí. No quiero hacer una escena, pero si todos siguen actuando como si yo no existiera, no me quedaré callada por más tiempo. Mamá se dio la vuelta, pareciendo incómoda. No tienes que hacer esto, somos familia. Solo esperaba que lo entendieras, solo por un tiempo. No respondí. Me di la vuelta sintiendo una oleada de emoción que no había sentido desde que compré esta casa, traición. Ashley ni siquiera tuvo que preguntar, alguien más ya había respondido por mí. Y por primera vez en mi vida, comencé a comprender verdaderamente la frase, los límites poco claros son una invitación a la violación. No grité, no golpeé nada, pero en el momento en que salí de esa habitación que me habían quitado, supe una cosa, mi silencio ya no se confundiría con consentimiento. Esa noche dormí en la oficina en un colchón delgado tirado en el suelo. Mi amada silla ergonómica había sido empujada a la esquina como una ocurrencia tardía. Di vueltas y vueltas toda la noche no por el dolor de espalda, sino por la lenta ira ardiente que me carcomía. A la mañana siguiente entré a la cocina como un fantasma. La familia ya había desayunado, los platos estaban cuidadosamente apilados en la mesa, excepto por un lugar, mi lugar habitual, que estaba completamente intacto sin platos, sin tenedor, nada. Mamá me miró rápidamente y luego se volvió hacia Ashley con una voz informal. Probablemente deberíamos encontrar un lugar para colgar la foto del ultrasonido. Abrí el refrigerador. El pollo que había comprado ayer había desaparecido, al igual que la leche de almendras que bebía todas las mañanas. En su lugar, había artículos desconocidos, alguna marca de jugo que no conocía, pan sin gluten y un frasco de mantequilla de almendras orgánica. Recibí el mensaje, Ashley se había mudado oficialmente. Me quedé allí con una mano en la puerta del refrigerador y la otra fuertemente apretada. Nadie en esa cocina me miró por más de 3 segundos, era como si ni siquiera estuviera allí. No necesitaban echarme de mi propia casa, solo tenían que actuar como si nunca hubiera existido. Esa noche, después de comer una taza de fideos instantáneos en la oficina, abrí mi computadora portátil y comencé a escribir. Busqué las leyes de propiedad de Texas, investigué cómo desalojar a las personas que viven en tu casa sin un contrato de arrendamiento. Revisé cada cláusula, cada nota al pie en el código estatal, no porque quisiera una pelea, sino porque me negué a ser borrada del mismo lugar que construí. Redacté 2 juegos de documentos, avisos oficiales solicitándoles que se fueran dentro de 30 días, uno para Ashley y Mark y otro para mis padres. Los imprimí, los firmé y los sellé en sobres transparentes. Mis manos no temblaron ni una sola vez. A la mañana siguiente cayó una ligera lluvia. Me senté en mi oficina esperando que el pasillo se quedara en silencio. Cuando entré a la sala de estar, Ashley estaba viendo televisión con los pies sobre la mesa y una bolsa de palomitas de maíz en la mano. Mark estaba sentado a su lado desplazándose en su teléfono como si estuviera esperando un vuelo retrasado. No dije una palabra, simplemente coloqué los 2 sobres en la mesa de café frente a ellos. ¿Qué es esto?, preguntó Ashley, levantando una ceja. La miré directamente a los ojos. Este es un aviso oficial. Tienen 30 días para salir de mi casa. Si no, procederé con acciones legales. Ella se burló. Isabella, estoy embarazada, ¿no crees que está siendo un poco dura? Apreté la mandíbula. ¿Qué es duro? Irrumpir en el espacio privado de otra persona, vivir de ella sin contribuir y no mostrar ningún respeto. Estar embarazada no te da derecho a arruinar la vida de otra persona. Ella se quedó en silencio. Mark intervino, ¿hablaste con tu mamá sobre esto? Me di la vuelta y justo en ese momento mi mamá salió del pasillo con un paño de cocina. Vio los sobres en la mesa, me miró a los ojos y comprendió de inmediato. Tú le estás echando a tu propia familia. Asentí, firme e inquebrantable. Si esta familia me trata como a una extraña, entonces no esperen quedarse aquí como familia. Nadie dijo una palabra, ni una sola objeción, solo silencio, tenso y agudo como un cable tensado. Mi mamá bajó la cabeza, Ashley se puso roja y Mark se dio una palmada en el muslo y salió furioso de la habitación. Esa noche cerré la puerta de la oficina con llave y dejé un tercer sobre en la mesa de mis padres.
30 días. Si nada cambia para entonces, procederé con el desalojo legal. Me senté en el colchón con las piernas dobladas contra el pecho y sentí frío, no por el aire acondicionado, sino por el precio de defenderme. No fue barato, pero era lo que debía hacerse. Ya no necesitaba que me entendieran, solo necesitaba que supieran dónde estaba mi límite. A la mañana siguiente preparé café más temprano de lo habitual, no porque no hubiera dormido, sino porque sabía que finalmente estaba haciendo algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Me paré afuera del dormitorio principal, mi antigua habitación, ahora etiquetada como Bebé Elliot, en letras pastel, y llamé 3 veces. Ashley abrió la puerta con el pelo desordenado, vestida con un camisón de gran tamaño. Sus ojos brillaron con confusión cuando me vio parada allí sosteniendo una gruesa carpeta de archivos. «¿Qué pasa, Isabella?», preguntó, todavía atontada. Extendí mi mano fría e inquebrantable. «Este es tu aviso oficial. Tienes 24 horas para salir de esta casa. Si no, llamaré a la policía y solicitaré el desalojo forzoso». A Ashley se le cayó la boca. Se congeló por unos segundos y luego su rostro comenzó a temblar como si estuviera a punto de llorar. «¿Estás bromeando? ¿Estás echando a una mujer embarazada de su casa?» «No a una mujer embarazada», dije con calma. «A una mujer que ignoró los límites y se apoderó de la propiedad de otra persona». Me di la vuelta y me alejé sin molestarme en escuchar los sollozos detrás de mí. Estaba cansada de que las lágrimas se usaran como arma. Mientras bajaba las escaleras, Mark salió corriendo de la cocina como una tormenta. Todavía tenía medio sándwich en la mano. «¿Estás loca? Ashley está embarazada, no tienes corazón». Dejé el archivo sobre la mesa y lo miré fijamente a los ojos. «Sí, está embarazada, pero eso no te da derecho a robar mi cama, comer los comestibles que pagué y borrarme de mi propia casa. Somos familia y es exactamente por eso que he sido paciente hasta ahora». Mark gruñó y luego tiró el resto de su sándwich al suelo. «Mientras llamas a la policía, te juro que yo». Levanté la mano para detenerlo. «Instalé cámaras de seguridad alrededor de la casa la semana pasada. Cada amenaza que has hecho está grabada». Su rostro se puso pálido. Esa tarde mi mamá llegó a casa del supermercado. Tan pronto como entró por la puerta, me vio sentada tranquilamente en la sala de estar con una taza de té mientras Ashley estaba sentada en las escaleras con la cara enterrada en las manos, sollozando. Dejó la bolsa de la compra y corrió. «¿Qué está pasando?». Ashley sollozó. «Mamá, Isabella nos dio 24 horas para salir de la casa. Habla con ella, por favor. Ni siquiera sabemos a dónde vamos a ir». Me levanté tranquila y firme. «Mamá, ya les advertí a todos. Esto ya no se trata de emociones, se trata de límites. Si la gente sigue ignorándome, seguiré la ley». Mi mamá se acercó y me tomó la mano. «Isabella, no hagas esto, te lo ruego. Siempre has sido la persona más generosa que conozco, por favor no conviertas a esta familia en enemigos». Miré a mi madre, la misma mujer que solía abrazarme cada vez que me caía de niña, ahora defendiendo a la persona que había invadido mi espacio. «Mamá, he sido generosa durante 3 meses, pero no puedo seguir sacrificándome por una familia que ya no me respeta». Esa noche nadie cenó juntos, nadie habló. Ashley estaba acostada en el sofá con el brazo sobre la frente. Mark cerró de golpe la puerta de la habitación de invitados cuando pasé. Mi mamá se sentó en silencio en el comedor mirando por la ventana como si estuviera buscando una razón para no enfrentarme a mí. Cené sola en la cocina, un trozo de pescado a la parrilla frío y un vaso de agua, pero por primera vez en mucho tiempo mi mente se sintió en paz. Solía tener miedo a la confrontación, pero ahora solo tenía miedo de una cosa: perderme a mí misma al permanecer en silencio. A la mañana siguiente el reloj dio las 7. Acababa de terminar de poner la mesa para el desayuno cuando escuché un fuerte ruido sordo desde las escaleras. Era Mark bajando su maleta. Ashley lo siguió con la cara enrojecida y los ojos hinchados. No dijeron una palabra, no me miraron. Me paré junto a la puerta, todavía con mi café en la mano. Mi mamá salió detrás de ellos, su rostro una complicada mezcla de emociones. Mientras Mark cargaba las maletas en el SUV, Ashley se volvió, su voz temblorosa: «Isabella, realmente has cambiado». Asentí levemente.
Sí, he aprendido a protegerme de lo que cruza mis límites. El SUV de Mark salió del camino de entrada a las 4:12 de la tarde. Sé la hora exacta porque había estado parada en la cocina durante casi una hora, no esperando, solo asegurándome de que realmente hubiera terminado. No hubo abrazo de despedida, ni mirada hacia atrás. Se fueron tan silenciosamente como habían ocupado espacio en mi vida, sin invitación, sin ser notados y sin disculparse. La puerta se cerró y todo se hundió en una extraña especie de silencio. No más televisión a todo volumen todo el día, no más migas esparcidas por el sofá, no más largas llamadas de mamá resonando por la casa como si fuera su sirvienta. Éramos solo yo, mamá y un espacio que finalmente podía respirar de nuevo. Esa noche no cené abajo. Subí mi cena a mi habitación, encendí la suave luz dorada, puse una pista instrumental tranquila y miré alrededor del dormitorio principal que acababa de reclamar. La ropa de cama estaba en su lugar, mi viejo marco de fotos favorito estaba de vuelta en el tocador. Mi habitación, mi casa y finalmente mi paz. Alrededor de las 10 de la noche escuché que llamaban a la puerta. No me apresuré. Respiré hondo y dije en voz baja, no está cerrada con llave. Mi mamá entró moviéndose lentamente, sosteniendo ese viejo chal de punto en el que siempre trabajaba durante largas noches de reflexión. Se sentó en el borde de la cama en silencio durante unos minutos, como si no estuviera segura de por dónde empezar. ¿Todavía estás enojada conmigo?, preguntó con voz ronca. La miré. Ese rostro familiar hoy parecía cansado, no por la edad, sino por el peso de la comprensión. No enojada, mamá, solo decepcionada. Asintió con los ojos fijos en el suelo. Pensé que ayudar a uno de mis hijos era lo correcto, pero olvidé que cuando proteges a uno, podrías terminar lastimando al otro. No dije nada. Ella continuó lentamente, lamento haberte presionado tanto por no apoyarte incluso cuando eras tú quien cargaba con toda esta casa. Realmente no me di cuenta de que las cosas habían llegado tan lejos. Dejé la bandeja de té sobre la mesa y me volví hacia ella. Sabes, mamá, nunca quise que tú y papá se fueran. Compré esta casa en parte para que tuvieran un lugar seguro en su jubilación. Pero si todos me ven como una billetera ambulante, una máquina que paga y tolera, entonces prefiero vivir sola. Ella se quedó callada, luego, después de un momento, dijo en voz baja, de ahora en adelante no dejaré que eso vuelva a suceder, nadie tomará decisiones en tu nombre, lo prometo. La miré a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, escuché palabras que parecían provenir de su corazón. Asentí. Todavía podemos vivir juntas, pero debe haber reglas claras, límites, respeto y no más suposiciones de que mi silencio significa acuerdo. Entiendo, respondió con voz más suave. Y hablaré con tu padre. No dejaremos que cargues con esto sola nunca más. A la mañana siguiente, mientras bajaba las escaleras, algo pequeño casi me hizo reír. Una nota escrita a mano dejada en la mesa del comedor con la descuidada letra de mi papá decía, ¿has desayunado, cariño? Tu mamá hizo panqueques, hay jugo de naranja en el refrigerador. Papá. No se necesitaban explicaciones. Sabía que estaban tratando de cambiar y les daría esa oportunidad, porque en el fondo nunca quise perder a mi familia. Solo que esta vez trazaría mi propia línea. El día que Ashley se fue pensé que todo terminaría, pero no fue así. Todo simplemente comenzó de nuevo, solo que esta vez con más honestidad, más bien. No soy alguien que disfrute ganar discusiones, nunca quise salir victoriosa contra nadie de mi familia, pero finalmente me di cuenta de que algunas victorias no se tratan de pelear, se tratan de evitar que te trague algo que ya no se siente bien. No me sentí bien redactando documentos de desalojo para mi hermana embarazada, pero sabía que si no lo hacía, me convertiría en alguien a quien ni siquiera yo podría respetar. El respeto, como el amor, no puede sobrevivir sin límites. Una semana después, mi mamá entró a mi habitación una noche con un viejo álbum de fotos. Nos sentamos en el suelo hojeando las páginas, yo de niña con una camiseta roja sentada en su regazo, papá enseñándome a andar en bicicleta bajo el sol de Texas, Ashley y yo en una foto de Navidad cuando tenía 10 años sonriendo junto a un árbol de papel. No dijimos mucho, pero la forma en que mamá miraba esas fotos, la forma en que pasaba suavemente cada página como si tuviera miedo de rasgar el pasado, me lo decía todo. Estaba empezando de nuevo, al igual que yo. Dije en voz baja, quiero separarme de esta familia,
solo quiero que nadie en esta casa tenga que renunciar a su amor propio solo para ser llamado familia. Mamá se quedó callada por un momento y luego extendió la mano y me la sostuvo. De ahora en adelante nadie tendrá que intercambiar nada, lo prometo. No sé qué depara el futuro, tal vez Ashley nunca me vuelva a enviar mensajes de texto, tal vez Mark siempre piense que fui egoísta y tal vez algún día los tres nos sentaremos, tres personas que una vez se lastimaron mutuamente y finalmente lo entenderán. Pero pase lo que pase, seré yo quien establezca el límite, no para construir muros, sino para dejar espacio para que la bondad respire. Porque después de todo, he llegado a comprender algo profundamente, la familia no es un lugar donde las personas puedan lastimarse entre sí sin consecuencias. La familia, si no puede sanar, al menos nunca debería ser la fuente de heridas más profundas. Esa noche, por primera vez en semanas, apagué la luz, dejé mi teléfono sin revisar los mensajes y no di vueltas y vueltas por el pasado. Me quedé quieta en la oscuridad, sin sonido, sin necesidad de explicar. Sabía que había tomado la decisión correcta, e incluso si tuviera que enfrentar lo más difícil de todo, enfrentarme al control de las personas que más amo, lo volvería a hacer si tuviera que hacerlo. Porque al final la libertad no comienza cuando nos alejamos, comienza en el momento en que nos atrevemos a quedarnos y decir, es suficiente. La historia de Isabella no es solo una tragedia familiar, es un poderoso recordatorio de que la bondad sin límites se convierte en una puerta abierta a la explotación. En la vida real, a veces las personas más cercanas a nosotros pueden lastimarnos más, especialmente si no sabemos cómo protegernos. Hablar, incluso cuando es difícil, es el primer paso para recuperar el respeto de los demás y de nosotros mismos, porque la verdadera familia no puede existir sin justicia y límites claros.